Hola, yo soy el Dr. Kenshin y les voy a dar una clase de lo que es apendicitis. Muy bien, vamos a impartir con la definición. La definición de apendicitis en el nombre lo explica. Estamos hablando del apéndice y una inflamación, la inflamación del apéndice. Muy bien. Aquí tenemos estructuras anatómicas como lo que es el intestino delgado, el intestino grueso. Justamente cerca se va a encontrar lo que nos interesa, el apéndice, ¿ok? ¿Por qué se inflama este apéndice? Porque trae un proceso obstructivo, hay algo aquí que obstruye lo que es la cavidad luminal del apéndice, lo que hace es que haya una mayor presión intraluminar, esté creciendo, 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 creciendo y provoque dolores muy intensos. Cuando hablamos de una apendicitis, podemos clasificarla de dos maneras, de una forma simple o una manera compleja. ¿A qué nos referimos con una apendicitis simple? Nos referimos a una apendicitis simple, o sea, totalmente normal, o sea, no está perforada y no hay absceso. Al contrario de la que es la compleja, que sí está perforada y tiene un absceso y es un dolor sumamente intenso. Cuando nosotros hablamos de la apendicitis, también estamos hablando de un síndrome abdominal agudo. ¿Cómo se define el síndrome abdominal agudo? Es un dolor sumamente intenso en lo que es la parte del abdomen, que tiende a ser menos de 24 horas de evolución o hasta 6 días de evolución. Es, en pocas palabras, cuando una persona tiene un síndrome abdominal agudo, está quejándose del dolor, no lo aguanta. Con el simple hecho de que tosa, de que camine o haga un simple movimiento, se está quejando. Dice, doctor, me duele la panza, haga algo, inyecteme algo, no aguanto. Ahí te das cuenta cuando estamos hablando de un abdomen agudo, ¿ok? Y ahí tenemos que pensar bastantes diagnósticos diferenciales, pero el que vamos a abarcar ahorita va a ser la apendicitis. Hablando un poco de la epidemiología, vamos a ver que por lo menos el 7% atienta contra la vida, ¿ok? Ese es un valor bastante importante. Riesgo para la vida, ya que esta enfermedad puede evolucionar, tanto que pone en riesgo la salud de nuestro pacientito. Y otro carácter epidemiológico muy importante es que llega a afectar a rangos de edades entre los 15 a 35 años de edad. Les voy a compartir este dato que es meramente teórico, esto lo relata la GPC como tal, pero realmente la apendicitis es propia de cualquier tipo de edad, no, puede ser desde muy pequeños, no tan pequeños, adulto o adulto mayor. Pero si les llegasen a preguntar qué edad es más frecuente, según lo que menciona la GPC, siempre se van a encontrar entre rangos de 15 a 35 años, pero en sí agarra parejo contra todas las personas, ¿ok? Meramente esto es un dato teórico. Una forma de hacer el diagnóstico de apendicitis, primero tenemos que evaluarlo clínicamente, ¿ok? Primero tenemos que hablar cómo es el cuadro clínico de un síndrome agudo abdominal. Siempre las características muy particulares o muy evidentes de un síndrome agudo abdominal siempre va a ser que se va a desarrollar en un periodo menos de 24 horas o hasta 6 días, y que hay un ataque al estado general del paciente. Lo ves muy deprimido, muy ansioso, muy doloroso, ¿ok? Aparte de que llega también a presentar uno o más signos de peritonismo, ¿ok? ¿Cuáles son esos signos? Una rigidez abdominal. El abdomen va a estar duro, se va a estar contrayendo. Va a haber una sensibilidad enorme en el estómago. En el momento en el que tú toques, le hagas así con el dedito en la pancita a tu paciente, va a sentir un dolor sumamente intenso, ¿ok? Y también va a tener una gran sensibilidad al rebote, que en el momento en el que tú apachurras la pancita y en el momento en el que descomprimes, ¡pum! Se les rebota un umbral de dolor demasiado intenso. Además de que si tú haces la sensibilidad o el rebote, muchas veces el paciente tiende a autodefenderse. Uno, que se te quite, que te quite, te empuje de tanto dolor que haga o haga una mueca de expresión, o que los mismos músculos abdominales se contraigan y creen una forma de resistencia, ya que es una manera en que el cuerpo se defiende, por decirlo de alguna manera, ¿ok?
una forma propia de diagnosticar propiamente lo que es la apendicitis, vamos a ver en el cuadro clínico que se va a presentar como un cólico de forma aguda, agudizada. ¿En dónde se presenta? Se presenta en una región periumbilical, casi justamente en el centro, muy intenso, que muchas veces cuando este cuadro lo dejas evolucionar, tiende a recorrerse o a migrar hacia lo que es la fosa ilíaca derecha o lo que es el cuadrante inferior derecho, ¿ok? Otros síntomas con los que se puede también llegar a acompañar es con náuseas y vómito. Por lo regular siempre suelen ser entre dos ocasiones, pero no hay un número que lo determine, ¿ok? También llega a presentar lo que son datos de fiebre, una temperatura ascendente de mayor de 38 grados centígrados. Y muchas de las veces, como carácter teórico se los comparto, llega a presentar diarrea y este es un síntoma muy importante cuando hablamos de apendicitis. De forma clínica, nosotros tenemos una escala que nos ayuda a diagnosticar lo que es la apendicitis. Tenemos la escala de Alvarado que valora tres parámetros muy importantes, como lo son los síntomas, los signos y los laboratorios. Hablando de lo que son los síntomas, el primer apartado va a ser la migración del dolor, que vale un punto. Luego va a ser la anorexia, que va a valer otro punto. Y luego va a haber las náuseas y vómitos, que va a valer otro punto. Hablando de los signos, va a haber una migración del dolor en cuadrante inferior derecho y va a valer 2 puntos. Un rebote positivo, que igualmente va a valer un punto. Y una fiebre o una temperatura mayor de 38 grados centígrados, que va a valer un punto. Hablando de los parámetros de laboratorio, vamos a encontrar una leucocitosis. Vamos a encontrar leucocitos mayor a 10.000, que va a valer 2 puntos. O una desviación hacia la izquierda, una neutrofilia del 75% y va a valer un punto. Lo característico de esta tabla es que si tiene una puntuación mayor de 7, probablemente estemos hablando de una apendicitis. Hay una alta probabilidad de esa patología. Otros estudios complementarios que nos pueden ayudar mucho son la ecografía. La ecografía es un estudio, es el primer estudio que nosotros tenemos que solicitar para valorar a nuestro paciente. El segundo estudio que nosotros también podemos utilizar es una resonancia magnética, y el que está calificado como gold estándar va a ser la tomografía computarizada, ¿ok? También podemos usar lo que es la laparoscopía o la laparotomía diagnóstica, pero esa nosotros la podemos solicitar cuando por lo menos el paciente tiene uno o dos síntomas cardinales propios de la apendicitis para que el cirujano lo pueda evaluar mediante esta técnica. Si no tenemos esos dos puntos y solo queda una sospecha y queda la idea al aire de que es una apendicitis, siempre el primer estudio a solicitar va a ser la ecografía, ¿ok? Ese es en adulto mayor y el de elección tanto en embarazadas como en niños pequeños, ¿ok? Pero así, el gold estándar va a ser tomografía computarizada. Tampoco tenemos que olvidar lo que son los estudios de sangre. Tenemos que pedir a fuerzas de protocolo, biometría hemática, química sanguínea, tiempos de coagulación, electrolitos séricos y examen general de orina. Dependiendo de qué otra sospecha, otro diagnóstico diferencial tengamos en mente, podemos pedir una prueba de embarazo en una mujer fértil o podemos pedir amilasa, lipasa o perfil hepático, o incluso podemos pedir otro estudio como lo podría ser un ultrasonido transvaginal, pero eso es dependiendo de si se tiene la sospecha de otro diagnóstico diferencial abarcando propiamente de un síndrome abdominal agudo, ¿ok? Aquí les voy a compartir una triada. No es regla de oro, pero esto es de forma nada más teórica, que si una persona llega a presentar un PCR mayor de 8 micras sobre mililitro, más unos leucocitos mayor a 11.000 y una neutrofilia del 75%, es muy alta la probabilidad de que estemos hablando de una apendicitis, ¿ok?
Por último, para hablar del tratamiento, el mejor tratamiento para la apendicitis siempre va a ser quirúrgico, va a ser una apendicectomía. Puede ser una apendicectomía laparoscópica o puede ser una apendicectomía abierta, una cirugía abierta. Entre una y otra siempre la mejor porque va a ser menos invasiva, va a haber menos complicaciones, siempre va a ser en la técnica laparoscópica, ¿ok? Antes, durante y después de la cirugía se tiene que dar tratamiento antibiótico o una profilaxis antibiótica. El que más se sugiere según la GPC es la cefoxitina intravenosa de 2 gramos. En dado caso de que no llegas a ver cefoxitina, se puede usar cefotaxima o en dado caso de que el paciente tenga una hipersensibilidad a ese fármaco, ese grupo de fármacos, se puede usar amicacina, ¿ok? Ya como tratamiento postoperatorio tenemos los analgésicos, ¿ok? El mejor, el que nunca falla va a ser el paracetamol. También podemos tener otras alternativas como lo que es el ketorolaco o el metamizol sódico. Espero que les haya gustado esta introducción, esta mini clase de apendicitis. Traté de hacerlo de una forma muy resumida, lo más entendible posible. Si tienes algunas dudas o algo, te invito a que veas la descripción del video. Ahí hice un resumen en donde explico a mayor detalle el espectro de esta patología. Doy uno que otro dato curioso o están en negritas la información más importante de esta patología en el cual te pueden preguntar en tu examen, ¿ok? Espero que te suscribas a todas mis redes sociales, a mi canal de YouTube, visites mi página web, ahí tengo un montón de resúmenes, los puedes descargar. Aconsejo que los descargues a través de una computadora que en el celular. Y espero que te guste todo mi contenido y me sigas en todos lados. Hasta luego.